Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Lectores de portafolio, estamos en otro episodio sobre el resumen 2018 y perspectivas para el 2019 de la economía y negocios en Colombia y en el mundo. Y nos acompaña en la mesa de redacción Andrés Quintero. Andrés, ¿cómo le va? Bien, Pedro, ¿y usted? Ahí muy bien, Andrés. Bueno, comercio exterior. En general, ¿cómo le fue el comercio exterior este año, Andrés? Bien, la verdad es que los analistas esperaban un año más dinámico en cuanto a exportaciones y así fue. Vamos a cerrar sobre los 40.000 millones, digamos las proyecciones ya. Nos faltan pocos datos, pero digamos son 40.000 millones en exportaciones. Bueno, el hito del año obviamente fue en mayo, cuando en comercio exterior una de las que más se estaba esperando, que precisamente el comercio era uno de los últimos comités, la entrada de la OCDE de Colombia en mayo de este año, que fue una victoria para el presidente Juan Manuel Santos. Entonces también fue muy importante también decir que el tema de las manufacturas y de lo agro se sigue posicionando de a poco, porque son las que se espera que, digamos, dinamicen y diversifiquen la canasta exportadora, entonces le fue muy bien por ese lado. Ya. Para el 2019, para este 2019, ¿qué podemos esperar? Precios del petróleo, lo que usted dice, lo que hizo la ley de financiamiento en el sentido de que el gobierno de Iván Duque quiere diversificar la canasta exportadora. Sí, aprovecho también para recordar un punto muy importante de este año que se vio reflejado en las últimas cifras, fue octubre, precisamente por el tema del petróleo, $86 el barril, eso trastocó todas las cifras y los pronósticos que había, tanto en exportaciones como en importaciones. Y ya de cara para 2019, obviamente el presidente Duque va a seguir con el tema de aprovechamiento de los TLC. Viene la negociación, todavía se espera si se podía cerrar el próximo año Japón, que va a pasar también la otra pregunta con estados asociados, porque entendemos que hay unos sectores, leche, azúcar y carne, de nacionales que no les gustaría estar dentro de este acuerdo con los estados asociados, que recordemos Singapur, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Entonces también va a ser muy importante el TPP. TPP va a entrar en vigencia y ya muchos países le han hecho ojitos a Colombia para que haga parte del TPP, entonces miraremos a ver si de pronto Duque da el sí. Que otras cosas también importantes, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, nos habló que vamos a llegar más o menos a unos 46.000 millones en exportaciones el próximo año, un aumento cercano al 9%, y que también va a ser muy importante la admisibilidad fitosanitaria, por ejemplo, de pimentón, melón y patilla a Estados Unidos, que pueden ser mercados muy interesantes. Bueno, Andrés, el otro tema que usted maneja es agricultura. Agricultura, ¿cómo nos fue este año? O sea, el café bajó mucho de precio, ¿no? Sí, fue un año bastante agridulce para el sector agro, precisamente primero por el tema de la aftosa, que también tuvimos, pues ya se había dicho que supuestamente la zona de contención iba a estar libre de aftosa en algún momento. La zona de contención, recordemos, es Cundinamarca, Boyacá, Arauca y Casanare, y se volvió a presentar este año el tema. Entonces el gobierno está, digamos, teniendo varios ciclos de vacunación para esto, y lo más preocupante fue que hubo un caso fuera de la zona de contención en Cesar. Entonces digamos que el próximo año Colombia tiene que reafirmar ese compromiso de libre de aftosa, porque la Organización Animal Mundial está pendiente de eso, de que Colombia pueda recuperar su estatus libre de aftosa. Por el lado del café, obviamente tuvimos una baja muy importante, debajo de los 700.000 pesos la carga, y allí fue donde Roberto Vélez, gerente de la federación, pues acudió al gobierno, obtuvieron unas ayudas. Vamos a ver el próximo año cómo se hace fondo de estabilización, que sigue en el Congreso, no se ha podido discutir obviamente por la ley de financiamiento, pero eso va a ser un punto muy importante. Ellos dicen que el próximo año Brasil, según la Federación Colombiana, puede Brasil tener una cosecha baja, pero según Reuters y varias agencias, se calcula otra vez una cosecha de 60 millones de sacos. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden estar otra vez los precios bajando mucho porque hay mucha oferta. Bueno, Andrés, definitivamente incertidumbre en el sector para este 2019. Sí, lo único, digamos, es que hay un sector que sigue con su mismo crecimiento, que va a ser flores. Ya hablamos con Augusto Solano de Azocolflores, él nos dijo que más o menos un 6% van a crecer y 35.000 toneladas se esperan exportar solo para San Valentín, que es la fecha clave para ellos. Andrés, muchísimas gracias por esta ilustración para los lectores de portafolio, y ahora llega a la mesa de redacción César Giraldo, quien maneja y es experto en el sector automotriz en Colombia, un sector que ha estado algunos años muy dinámicos y otros no tanto. César, ¿cómo le fue este 2018 al sector automotriz? En una economía baja, ¿no? Sí, digamos que el 2017 es el peor año en ventas de vehículos de la historia reciente de que Colombia tenga antecedentes. Este 2018 ya superó prácticamente la cifra, vamos en 223.000 unidades, el año pasado todo el año fueron 234.000, lo que hace suponer que estaremos cerca o sobre las 250.000 unidades, lo que quiere decir que hay una leve recuperación
pero yo le diría a usted que este podría ser más bien el segundo peor año en la historia, en el sentido de que había mucha expectativa sobre lo que iba a pasar en el mercado y realmente la coyuntura y la incertidumbre que reinó en toda Colombia durante los primeros 7 meses hizo que nada se moviera. Y pues a pesar de que este año hubo Salón Internacional del Automóvil, pues uno no ve ese reflejo en las cifras del sector. Verbigracia, digamos un noviembre con cerca de 40.000 unidades, pero pues cuando había feria del automóvil son 60.000 unidades, entonces el bajón sigue siendo muy fuerte. Se espera que haya un buen diciembre, lo que mejoraría sustancialmente este año, que le digo de todas maneras es de un pobre desempeño. Para este 2019, César, con la ley de financiamiento, los impuestos, ya inclusive en el mes de noviembre bajó la confianza del consumidor. ¿Están los concesionarios optimistas para este 2019? Bueno, el mercado tiene que despertar. De entrada le digo que el 2019 va a ser un excelente año por varias razones y digamos no es el optimismo de una persona que está cerca al mercado, es la realidad. Comienzan a llegar los buses de Transmilenio de la primera fase, son 1.100 buses articulados y biarticulados. Entonces por ese lado ya en reposición de parque de servicio público va a haber un empujón bastante fuerte y eso es finalmente dinero que está circulando en la economía colombiana. Ahí vamos a esperar. Lo otro que está pasando, que es un fenómeno muy interesante, es ya comenzó el cambio del parque. Entonces la gente ya tomó conciencia y los vehículos híbridos y 100% eléctricos están ganando un mercado bastante interesante y yo creo que van a imprimirle dinamismo a la economía y al sector en términos generales, porque ya la gente está entendiendo que en la medida en que tenga un carro viejo respira partículas que lo están matando a él mismo, ni siquiera al resto de la sociedad. Entonces ya la gente está tomando conciencia y creo que eso va a ayudar mucho a la ciudad. Cuando entren en circulación los primeros buses de Euro 5 del sistema Transmilenio, eso seguramente con el ejemplo la gente va a entender por qué la importancia de tener nuevas máquinas, nuevos vehículos. Sobre todo en una ciudad como Bogotá que es tan contaminada, ¿no? Claro, y obviamente el SITP también requiere renovar ciertas partes del parque automotor, entonces ahí vamos a tener novedades. Y el otro sector es el de las motos. En motos este año vamos cerca a las 503.000, 502.900 algo motos colocadas, con un crecimiento en el mercado del 10% y una expectativa de que se mantenga. Yo creo que se va a estandarizar el año entrante alrededor de las 40.000 unidades por mes. Ahí podríamos ver un pequeño bajón porque cada vez van a tener que volver a tener exigencias las motos. Entonces como que tengan casco, chaleco, que tengan cintas reflectivas, que tengan luces traseras, que tengan placa. Y digamos que algo que no existe en Colombia pero que debería existir es la placa delantera, porque las infracciones ahora se miden por fotomulta y las motos adelante no tienen forma de identificarse. Entonces digamos que van a empezar a existir una serie de normas que seguramente van a obligar a que ya la gente lo tome como una opción, porque por alguna razón los colombianos creemos que ser popular es no cumplir las normas, una cosa que es bastante errada para nosotros. César, muchísimas gracias, es usted muy amable. Y llega Rubén López, encargado y experto, especialista en la parte internacional, de noticias internacionales económicas. Rubén, definitivamente en el aspecto internacional, la noticia de este año fue el Brexit, ¿no? Sí, bueno, se puede decir que el Brexit y pues claramente la guerra comercial también ha sido algo que ha marcado el año. Podemos decir que ha sido este 2018 prácticamente lo opuesto al 2017, porque justo el 2017 en los mercados internacionales y básicamente en la economía pues veníamos de una recuperación mucho mayor de todos los países que ya habían recuperado la mayoría de los niveles previos a la crisis financiera del 2008, perdón. Y con esa reforma tributaria de Donald Trump, a final de año, pues todos los mercados estaban marcando máximos diarios. Entonces eso acabó en 2017 así, y empezamos en 2018 básicamente, pues sí, con una buena noticia de Corea del Norte y pues el deshielo de Corea del Norte y eso que en algunos momentos sí que se preveía que iba a ser incluso un conflicto nuclear.
Y eso se consiguió pues bajar el peligro de esa situación, pero pues ha empezado obviamente una lluvia de malas noticias, pues obviamente la guerra comercial que todavía está teniendo unos efectos drásticos para toda la economía, el Brexit obviamente cada vez menos tiempo para negociar y veíamos cómo pues hoy en día todavía sigue sin lograrse y pues recordemos que queda menos de 100 días ya para que el Reino Unido ejecute su salida. Y ahora mismo también pues los temores de una nueva desaceleración económica que al final pues es lo que está preocupando a todo el mundo y cada vez hay más indicadores que muestran que sí que va a tener lugar en el próximo año y pues a lo mejor en su pico en el 2020. Entonces sí, ha sido como un caldo de cultivo muy fuerte, negativo, y pues se ha visto también en los mercados internacionales porque pues en los últimos meses, mientras que hace unos meses eran todos récords y todo... Exactamente, las bolsas. Sí, las bolsas, el petróleo... En este diciembre se murieron. Sí, no, total, desde Perdieron octubre, ganancias, podríamos decir. Entonces sí, ese ha sido como los drivers principales, y lo peor de todo es que ninguno de ellos se ha solucionado. Exactamente. Si tienes en cuenta, pues el Brexit sigue pues en el momento más crítico, la guerra comercial está en el momento más crítico y pues la desaceleración económica sigue ahí. Entonces no hay ningún tema que se haya solucionado. Rubén, para este 2019 lo que dicen los analistas, tal vez como usted ya lo dijo, definitivamente... va a haber, todo indica y todos los índices lo indican, que va a haber una recesión. Si no es este año, es el otro, ¿no? Sí, lo que todo el mundo indica es que la desaceleración ya es un hecho. Ya es un hecho, exactamente. Porque pues la eurozona pues ya se ha desacelerado. China. Incluso Alemania, que es la principal economía de la Unión Europea, ya está pues en el tercer trimestre presentó caídas. Entonces habría que ver el siguiente a ver si entra en recesión o no. Entonces por ese lado Europa sigue pues teniendo los fantasmas de la crisis financiera, que pues la verdad nunca se los ha quitado. China, como comentas, pues ha tenido el peor desempeño de los últimos años, pues obviamente sigue creciendo mucho, pero pues muy por debajo de lo que se supone que debería crecer China. Y Estados Unidos, que Obama dejó una economía encarrilada, Trump se ha encargado de descarrilarla. Y pues ya se están viendo los resultados, ¿no? Sí, de momento la economía de Estados Unidos sigue creciendo y sigue creciendo muy bien, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que lo estaba haciendo con unas tasas de interés de la Fed pues tremendamente bajas. Ahora que ya han subido un poco más, pues se espera que el próximo año, este 2019, pues empiece ya a desacelerarse y pues cada vez son más las probabilidades que indican que en ese 2020-2021 una recesión es totalmente posible. Entonces... Y pues no hay que olvidar que al final la anterior crisis financiera inició en Estados Unidos y se contagió a todo el mundo. Entonces esto no es solo que vaya a tener problemas Estados Unidos, sino que lo que pase allí pues obviamente golpea a todas las regiones del mundo. Y efectivamente cuando las dos más grandes economías del mundo, que son Estados Unidos y China, se entran en recesión o ralentizan su crecimiento, como en el caso de China, pues obviamente lo siente todo el mundo. Sí, claro. No, por ejemplo, el tema de China es un comprador enorme de commodities de Latinoamérica. Entonces, cobre, petróleo, carbón, todo ese tipo de productos, China es el principal socio comercial de eso. Entonces, si China crece menos, los hogares consumen menos, y los hogares consumen menos, la economía se ralentiza, y si la economía se ralentiza, entonces pues básicamente dejan de comprar a países como Colombia, por ejemplo. Entonces eso será un golpe. En este tema pues obviamente tendrá mucho que ver lo que pase con la guerra comercial. Se supone que ahora en el primer trimestre de 2019 sigue esta tregua entre Estados Unidos y China. Entonces pues si finalmente acaba la guerra comercial, eso será positivo porque podrá devolver a los países a sus flujos normales económicos, y si sigue pues obviamente seguirá dañando a esas dos economías y a todo el mundo. Con Trump es muy difícil que haya una tregua, ¿no? Con Trump es muy difícil que haya una tregua, pero bueno, todavía quedan 2 añitos de presidencia suya, a no ser que pase algo con el tema de la investigación rusa. Así que bueno, habrá que ver cómo se porta el año que viene. Rubén, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta ilustración a los lectores de Portafolio.co. Los esperamos mañana en otro episodio de resumen de lo que fue la economía y los negocios en Colombia y a nivel mundial en el 2018 y las perspectivas para el 2019. Gracias. Económicas,
un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.